Buen día, jóvenes. Vamos a darle continuidad al tema sobre los circuitos eléctricos, ¿verdad? Los circuitos eléctricos pues pueden variar. Según lo que dice acá, dice un circuito eléctrico es un camino cerrado por donde circulan electrones. Este camino estará formado por cables y otros componentes eléctricos como pilas, bombillas e interruptores. Acá nos aparece diferentes tipos de de circuitos, ¿verdad? O familias de circuitos como, con los que se componen. Un generador, un conductor, un receptor, un elemento de control. Y aquí podemos observar cómo se impulsa o o qué significado tiene cada una de esas partes, ¿verdad? Entonces, los generadores son los encargados de producir. Los conductores son los elementos que transportan la energía. Los receptores son aquellos que absorben dicha energía producida. Los elementos de maniobra son los que permiten manejar el circuito cuando yo lo necesite. Y los de protección son aquellos fusibles eh, o flipones que se utilizan para que la energía no se caiga. Aquí alguna descripción de cómo funciona, ¿verdad? Aquí tenemos ya a más detalle qué generadores eléctricos hay, ¿verdad? Unas son por medio de células solares, otras son por medio de pilas. Aquí vemos los tipos de pilas que existen, ¿verdad? Para relojes, para radios, linternas, para mandos a distancia, ¿verdad? Y aquí tenemos otro ejemplo de cómo funcionan los generadores eléctricos ya a gran escala, ¿verdad? Y luego tenemos el tema muy importante que es el voltaje de los generadores en las pilas. Que eso es importante, dice en las pilas como en todos los generadores, es muy importante conocer qué voltaje tienen. El voltaje nos indica la energía que tienen los electrones que salen de los generadores. Se miden voltios en honor del físico italiano Volta, que estudió la electricidad y se abrevia con la letra V mayúscula. En el gráfico de la derecha está el voltaje de las pilas más comunes. Y regularmente están entre 9, 5, 4.5, 3, 1.5 voltios, ¿verdad? Luego tenemos los receptores. Como su nombre lo indica, los receptores son la familia de componentes eléctricos que reciben la corriente eléctrica y la utilizan para realizar un trabajo útil, como iluminar, mover una máquina, avisarnos, reproducir música, etcétera, ¿verdad? Aquí tenemos de los tipos de receptores, ¿verdad? Eh, Tenemos el consumo de ellos en la parte de atrás de cada receptor, lo podemos chequear en los receptores que nosotros tenemos. Está el bombillo o la bombilla, que es un receptor que transforma la energía eléctrica en energía luminosa, ¿verdad? Es decir, en la luz existen muchos tipos de bombillos, pero los más comunes es la bombilla incandescente, como las que hay en las fotografías de abajo, ¿verdad? Se denomina así porque el elemento se produce la luz en un filamento, un hilo metálico muy fino, generalmente es un tungsteno, que se pone incandescente debido al paso de la corriente eléctrica. Aquí tenemos lo que es el motor eléctrico, ¿verdad? Este motor, pues, puede ser como por el de un carro de control remoto, por ejemplo. Tenemos también de tipo zumbadores, los que, por ejemplo, conocemos como un timbre, y los elementos de maniobra, ¿verdad? Que son aquellos que me permiten interrumpir un circuito para poder trabajar cuando yo lo necesite o cuando no sea necesario, ¿verdad? Y hay varios tipos, está el de pulsador, ¿verdad? Está el de conmutador, que este ya es más sofisticado, el de llaves de cruces también.
Tenemos también los elementos de maniobra finales de carrera. Estos son impulsados por un movimiento, ¿verdad? Luego tenemos lo que son las resistencias fijas, que son las que se colocan en circuitos electrónicos, que estos pues son bastante interesantes porque al momento de que haya un corto, estos son los primeros en recibir la carga. Elementos de protección y control resistentes a varios fusibles. Pues prácticamente el fusible dice que es un fenómeno que se produce cuando un circuito, la resistencia se produce a cero, por lo que la intensidad aumenta, tanto en el conductor que quema, siempre por su parte más débil. Este elemento se utiliza para proteger los circuitos contra los cortocircuitos. Consiste en un hilo conductor fino, calibre de forma que sea la más débil de un circuito, consiguiendo así que cuando se produce un cortocircuito solo se queme el hilo del fusible y los conductores, ¿verdad? Estos conductores son importantes, que son los que van a estar llevando la energía eléctrica en todo el circuito que se realice, ¿verdad? Hay muchos tipos, los tenemos como el cable bipolar, este que tenemos acá, el cable tetrapolar, que es el que trae varios polos, cable de 25 conductores multipolar utilizado en los ordenadores, como los que utilizamos en los componentes dentro de una computadora, y el cable multipolar, que es el que utilizamos en el cable de internet. Y a veces pues que no son cables, sino que son pastas de cobre, o pistas de cobre que transmiten energía en ciertas cantidades. Y aquí hay algo muy importante, es con lo que vamos a estar trabajando bastante, y es la simbología eléctrica. Entonces, componente, aquí tenemos el componente, esto es importante y necesito que lo copien en el cuaderno porque en base a eso vamos a estar haciendo circuitos y vamos a estar conociendo cada uno de estos temas. Entonces, componente dice acá, la pila, y la simbología va a ser esta que ustedes están viendo en pantalla, y el dibujo o fotografía para que ustedes lo visualicen es este. El cable va a ser una línea, ¿verdad? El cable es este lado de acá. En la bombilla, pues va a ser un círculo con una X y ustedes ya lo van a visualizar así. El motor eléctrico es este, ¿verdad? El zumbador es este, el interruptor es este de acá y el pulsador es este de acá. Entonces, esa tabla es importante que la copien en su cuaderno y que por favor, al momento de subir la tarea, vaya esa fotografía donde ustedes lo copian. Luego tenemos el esquema eléctrico. Dice que el esquema eléctrico, los componentes eléctricos se conectan para formar circuitos eléctricos. Hemos visto que cada componente eléctrico tiene un símbolo que sirve para dibujar de una manera simplificada y que todo el mundo pueda entender lo mismo. Pasa con un circuito entero. A la representación gráfica de un circuito se le llama esquema eléctrico del circuito y está formado por los símbolos de sus componentes unidades entre sí. Por ejemplo, el esquema eléctrico del sencillo circuito que hemos visto antes, formado únicamente con una pila, que petaca, una bombilla y dos cables en el siguiente. Entonces aquí está la gráfica, ¿verdad? La gráfica, esta gráfica es esto exactamente, ¿verdad? Tenemos una pila, van los conductores que son cables, ¿verdad? Y luego el que recibe, que es el receptor, que es el foco en este caso, ¿verdad? Entonces aquí estamos con la pila, este circuito que ven acá de color celeste es el cable, ¿ah? Y este círculo que ustedes ven ahí es el foco. Entonces de esa manera se trabajan los circuitos, ya lo vamos a ir viendo más completo adelante. Entonces vemos acá que dice que existen dos tipos de circuito, el circuito cerrado y el circuito abierto.
Cuando todos los componentes de un circuito están conectados entre sí y no hay ninguna discontinuidad, la corriente eléctrica puede circular. Se dice entonces que el circuito está cerrado si existe alguna discontinuidad, como un cable roto o un componente desconectado o un interruptor apagado, y la corriente que circulará, se dice que el circuito está abierto. Entonces, aquí lo vemos, ¿verdad? Ya en forma de circuito. Aquí es un circuito cerrado, porque es continuo, ¿eh? Pasa por acá, enciende el foco y continúa al circuito negativo. Pero al estar acá, tenemos que el positivo llega, pero el negativo ya es interrumpir. Entonces, esta interrupción que ustedes ven por acá, pues muchas veces se hace con algún pulsador, ¿verdad? Como lo habíamos visto anteriormente, pulsador, que lo que hace es enciendo y apago. Y lo que interrumpe es el negativo casi siempre, ¿verdad? Entonces, así funciona. Y ejemplos de discontinuidades en un circuito, cable roto se representa de esta forma, ¿verdad? El cable interrumpido, este puede ser por algún pulsador. Y componentes no conectados es cuando definitivamente no llega o no cumple con la continuidad del cable. ¿Ah? Luego tenemos el circuito abierto, vemos acá más ejemplos. Entonces aquí ya hay un interruptor, que era lo que les estaba comentando anteriormente, ¿verdad? El foco y la pila. Y el cable, ¿va? Que es importante el cable. Y así se representaría en un circuito. Entonces, para que vean la diferencia. Así me lo imagino, o es así como lo trabajo, pero en planos o en simbología es así como lo represento. Entonces, así vamos a estar trabajando varios ejemplos. Vemos acá otro ejemplo, ¿verdad? Esto es cuando tengo un zumbador, que al momento de yo pulsar, pues se activa el pulsador y funciona de esa manera, ¿verdad? Entonces, para esta clase, pues tendrán que hacer esta serie de preguntas. Yo lo voy a hacer adjuntando y voy a dejar el espacio para que puedan subir. Entonces, eso sería la clase para esta semana, ¿verdad? Y cualquier duda estamos a la orden.